Exclusivo Noticias Caracol. 7 de la noche, 27 minutos. Nuestro director de noticias, Juan Roberto Vargas, entrevistó en exclusiva a los negociadores del gobierno Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo. Ambos advierten que el acuerdo con las FARC ya se cerró, pero afirman que quieren escuchar la opinión de los del no sobre la refrendación y revelaron, atención, que el cese del fuego con la guerrilla se rompió. Si uno habla de diferencias, doctor Sergio, ¿cuáles son las más visibles y las más destacables frente a lo que había antes en el pacto anterior con las FARC? Yo creo que eso, primero, una serie de garantías para la sociedad sobre cosas que no estaban suficientemente precisas y la gente tenía preocupación. Digámoslo francamente, también una serie de concesiones que tuvieron que hacer las FARC ante estas circunstancias. ¿De qué estamos hablando? Uno, que van a entregar todos sus bienes y activos al gobierno y que con esos bienes y activos se va a reparar a sus víctimas. Dos, se precisaron las condiciones en que se va a establecer la restricción de libertad en unas zonas del tamaño de las zonas veredales con el mecanismo de monitoreo y verificación de Naciones Unidas que autoriza las salidas, una cosa digamos más clara. 31 emisoras que supuestamente eran para las FARC, ahora eso van a ser 20, los va a manejar RTBC, va a dividir el tiempo con víctimas y con comunidades, el partido se le va a dar el promedio de lo que se le da a los partidos, no más. En plata. En plata. Entonces yo creo que realmente hay una serie de, digamos, de cambios muy sustantivos que fundamentalmente son garantías para todos. Esos cambios, doctor de la Calle, que menciona el comisionado, implican que en cierta medida la gente del no y que tenía reservas tenía razón, en que había cosas que había que ajustar, tuercas que había que apretar. Pues es que se perdió el plebiscito, ¿no? Yo insisto, es que desde el punto de vista político ese es el hecho protuberante. Lo que nosotros dijimos es, ante ese mensaje vehemente que nos lleva de 6 millones y pico de votos, pues todos tenemos que colaborar en encuadrar el acuerdo de una manera distinta, entre otras las FARC. Sergio lo acaba de decir. Claro, pero perdón, lo interrumpo, doctor de la Calle. La pregunta es más a decir que no era un acuerdo el mejor posible, como se dijo, el anterior antes del plebiscito. El mejor acuerdo posible lo fue por una razón, porque terminaba el conflicto. Es que no hay escrito una especie de libro abstracto de cómo es el mejor acuerdo en abstracto, eso no existe. Los acuerdos hay que juzgarlos en función de las circunstancias. Las circunstancias iniciales era, con este acuerdo inicial que se logró con las FARC, termina el conflicto. Siempre dije que era susceptible de críticas. Luego eso no era un acto de arrogancia ni de vanidad. Pero en el intermedio gana el no y uno es obvio en democracia y con respeto a quienes votaron por el no, que se siente a redefinir cosas. Algunas porque estaban confusas, otras simplemente porque entendieron mal el tema del género. Nunca hubo ideología de género, pero habría que decirlo. Nunca hubo riesgo a la propiedad privada, pero lo dijimos. Nunca se cambiaron leyes sobre expropiación o sobre extinción del dominio, pero había que decirlo. Y en ese sentido hay mayores precisiones y también concesiones donde las FARC han mostrado una mente abierta para acomodar el acuerdo a una realidad política nueva. ¿Qué tan frágil es hoy ese cese al fuego? Hubo combates en el sur de Bolívar, han muerto unos guerrilleros que se dice pertenecen a las FARC. Hay, dijéramos, una versión del Ministerio de Defensa en función de la cual estos guerrilleros estaban bastante alejados del sitio de preagrupamiento de las FARC, y lo que sostiene el Ministerio de Defensa es que allí había una operación de carácter delincuencial. Acabo de hablar con el señor Iván Márquez, quien sostiene que no, que iban en camino al preagrupamiento. No importa, ahí hay una discrepancia de narrativas, pero lo importante, la lección de esto, es que sí es frágil, sí no podemos demorarnos, sí hay un nuevo acuerdo, sí es una oportunidad de terminar el conflicto en Colombia, no podemos desaprovechar esa oportunidad. ¿Cómo ven ustedes ya el proceso que viene para la refrendación del acuerdo, este nuevo acuerdo, y para que el no, que planteó sus objeciones, pues acepte esos cambios o al menos esté parcialmente de acuerdo con lo que se acordó de nuevo con las FARC? Doctor de la Calle. Nosotros nos comprometimos con el Centro Democrático a explicar los acuerdos y queremos oír qué opinión tienen sobre la refrendación. Precisamente hay un tuit del presidente Uribe de hoy diciendo que yo no he acudido a la cita que se usted anunció. No le cumplió. Claro, pero es que desde, creo que el sábado, el ministro Cristo ha estado insistentemente
llamando a los voceros del no, en este caso del Centro Democrático, para concertar esa cita. No, esa es una discusión menor. ¿Y qué ha pasado? El problema ¿No han contestado? no quién llama a quién. No, estamos diciendo hoy públicamente, estamos totalmente disponibles. Si quiere que sea hoy, ya mismo, esta tarde podemos sentarnos a explicar los acuerdos y queremos oír opiniones muy diversas sobre la forma de refrendación. Ayer, el grupo parlamentario, en pleno y de manera unánime, que apoya el proceso de paz, sostuvo la tesis de que es mejor ir al Congreso y que esa es la refrendación. Sí. Hay quienes tienen otras ideas, hay que escuchar eso. Pero ya han dejado ver, por ejemplo, algunas voces de mucha molestia por lo que ustedes plantearon ayer, según lo cual el acuerdo o el nuevo acuerdo con las FARC, del que habla el doctor de la Calle, está totalmente definido, no se toca más. Eso se mantiene, se sostiene, el acuerdo no se toca más. Estuvimos 8 días negociando día y noche con las FARC, día y noche, literalmente almorzábamos en la mesa, parábamos a las 12 de la noche, etcétera, revisando todo eso, y esto se llevó al límite, al límite. Iván Márquez dijo una frase que a mí me impactó mucho en su discurso, al final dijo, mire, es que las FARC llegaron a la frontera y más allá de lo que puede hacer una guerrilla en una negociación de paz. Lo llevamos al límite, logramos hacer lo que se podía hacer y el acuerdo se cerró. Es suficiente. Esto no puede ser un eslabón tras eslabón, como un juego de ping-pong para una negociación infinita. Eso no es posible.